de las 9 creo que hay una que no se conecta, que es Mónica, y no sé cuántas mujeres de las invitadas están entrando. Bueno, ya estoy escribiéndole a Rosa y a Laura, a ver qué pasó con ellas. Y bueno, tenemos a Shaya, ay, se me fueron los nombres, Angélica, a Silvia, Irina, Laila, a Natalia, Macul, que ya me acaba de decir su nombre, María, no lo recuerdo, bueno. Soy Y Macu Leñarolo. Macul, y Laila, aquí Angélica, que ya dije su nombre, Irina, ellas son de las chicas de las 16 preseleccionadas que se han podido conectar hoy. Pues en realidad todas confirmaron, pero bueno, no sé si no se han podido conectar o qué pasó. Y Bueno, obviamente está Vera, también está Emma, estaba Jimena, pero creo que se le cayó la conexión también acompañándonos. bueno, pues bienvenidas, me encanta ver esos rostros de todas estas otras mujeres que participaron en la convocatoria de Kijari y quisimos hacer extensiva como esta invitación a esta actividad pues, del laboratorio en la que pues ustedes pues están haciendo parte que esto sea una realidad, ¿no? Entonces pues me alegra mucho verlas conectadas y pues bienvenidas como a este ejercicio, digamos, de hacer conferencias online con mujeres que han tenido procesos de creación con mujeres. Entonces, pues ese es digamos, el marco general de las webinars, que son las conferencias online, en las que pues vamos a contar en esta oportunidad de esta versión con 4 mujeres, digamos, muy poderosas, y pues arrancando con una de mis más grandes afectos, que es Vera Carvajal. Pues Vera, darte así pues mucho la bienvenida. Pues Vera está en Perú, lo cual pues también agradezco mucho tu tiempo, disposición. Sé que de pronto se está un poquito indispuesta, así que de verdad que aprecio mucho. Digamos, yo le dije, no, pues si ella no se sienta bien, pues cancelamos. Lo importante pues siempre primero el ser, antes que el estar o el parecer, ¿no? Pero pues tú, pues estamos siguiendo adelante de acuerdo como a tu sentir, y pues agradezco muchísimo de verdad tu disposición pues para abrir este espacio pues en medio también del viaje, pero bueno, también las facilidades que permite justamente la virtualidad, de estar conectadas tantas mujeres de diferentes orígenes, tiempos y órdenes pues para coincidir y estar aquí pues juntas, ¿no? También pues por ahí están las mujeres, las mujeres invitadas, pues también van a poder ver, ahí están pues como las nombró Paola, Helio, Beida, está, bueno, Carolina está sin, y Laura, algunos están sin cámara, pero pues también, digamos, son las que están ya vivenciando este proceso, pues también para que nos pongamos pues como reconocernos, ¿no? Porque es bonito reconocerse y aprender pues que estas herramientas son muy útiles para este tipo, digamos, de cosas. Entonces, pues bienvenidos entonces a este primer webinar con Vera Carvajal de Casa Habitada, Crianza de las Palabras. Vera, un honor realmente pues que compartas con todas estas otras mujeres que también estamos en este proceso como de aprendizaje. Y pues a Vera yo la conocí justamente porque Vera realiza en Cali, Colombia, unos talleres de escritura femenina, ¿no? Entonces yo inicié creo que conozco a Vera hace unos 3 años. Primero entraron unas amigas y como que mis amigas me dijeron, ve, está pasando esto. Entonces apenas pude entrar, me colé y entré a sus talleres, y pues a partir de ahí se ha tejido, digamos, como con una misma sincronía, digamos, de intereses de pensar la relación entre las mujeres y procesos creativos, y creo que Vera en eso es pionera. De hecho, pues Vera para mí es una gran inspiración de Kijari Sinela. Pues mi campo es el cine, pero sin duda tiene que ver con la escritura, y pues siento que haber estado en los talleres de Vera, conocer el proceso y todos los sueños y todas las posibilidades que tiene el proyecto de Casa Habitada, pues me alimenta muchísimo, y pues por eso Vera está aquí, pues para contarles su proceso, para contarles pues qué es lo que hace y cómo pues ustedes también pueden inspirarse a través, digamos, de este tipo de experiencias. Bienvenido, Vera. Ahí puedes abrir el microfonito abajo.
Ahí está. Hola. Hola, hola a todas. Jerry, muchas gracias. Además por crear estos espacios y estos espacios que finalmente la virtualidad es para esto, ¿no? Para generar vínculos reales, ¿no? Y estar aquí, vernos la carita y estar ahí como juntas, es como poder estar en una sala y poder darnos un abrazo y permitir lo que genera la virtualidad, que es el encuentro. Entonces, muchas gracias por permitirlo, muchas gracias por invitarme. Primera vez que estoy en un espacio así, de maravilla, estoy viendo un poco de pantallitas fantásticas en donde puedo verlas. Estoy en Lima, en un verano caluroso, en donde mi flora y fauna interna ha hecho un poco de resistencia al agua local y no me ha jugado una buena pasada. Bueno, aparte de la glotonería, que ya se imaginarán que Lima es una ciudad de exceso siempre, de la loca y sensual Lima. Estamos acá con el equipo de Casa Habitada, justamente tejiendo puentes con otras mujeres, con otros procesos, un poco nutriéndonos también de todas las cosas que acá se hacen y bueno, hilando historias, que es finalmente lo que hacemos. Entonces, yo no sé, entramos en materia, que a mí me han pasado cuatro ejes, cuatro preguntas. Ya vas tú derecho, ya estás en tu tiempo. Vera va a contar como se les dieron unas directrices de 4 preguntas y al final tengan ahí, si ustedes quieren hacer comentarios al final, hacerle otras preguntas a Vera, entonces vamos a tener al final, digamos, de su exposición, de su charla, un espacio para que ustedes dialoguen con ella. Bueno, entonces la primera pregunta, el primer eje es, ¿cuál fue la pregunta que detonó mi trabajo labor? Y yo creo que fueron muchas, porque toda la vida pensé que realmente hacer, sentir, pensar, escribir como hombre era sinónimo de validación, que era en ese punto en donde mi trabajo podía tener algún tipo de resonancia. Era una forma de pertenecer como a ese mundo vetado que teníamos las mujeres y que de alguna manera las mujeres teníamos un círculo de acción muy pequeño que era lo doméstico. Y realmente despreciaba lo doméstico, ¿no? ¿Quién lavará los platos, la lengua de los gatos? Decía yo. Y todo ese universo de lo doméstico para mí era un mundo en el cual no deseado. También pensé por muchos años que ser feminista era una cuestión de título académico, ¿no? Tenía que haber leído toda la obra de Simone de Beauvoir, tenía que tener tanta solvencia académica para declararme feminista que, que aún sintiendo el pulso era muy difícil. Yo creo que fue la vida misma la que me llevó a entender que tener pantalones, ser recia, llevar el pelo corto, pues no era lo que estaba buscando, no era la voz además que había en mí, sino que había una impostación de la voz. Entonces, pasaron muchas cosas y especialmente empecé a entender que algo no encajaba entre esta relación de contradicción permanente entre lo femenino y lo masculino y que de alguna manera yo era las dos también, como principio de vida era las dos energías. Pero como mujer que camina este tiempo, pues veía una cantidad de cosas y sobre todo me preguntaba, ¿dónde estaba la historia de nosotras las mujeres? ¿Dónde estaba la relación de nosotras? ¿Dónde estaba el singular punto de vista? Y sobre todo, ¿cómo sería la humanidad si nuestra voz tomara forma y diera lumbre a lo que somos como humanidad? Yo sentía que siempre en todas las historias había una parte oscura, una parte no contada, una parte velada, y de alguna manera era como la historia que había que contar, que había que alumbrar.
por ejemplo, también pensaba otras cosas, como por ejemplo, si los marcianos vinieran, ¿qué iban a encontrar en nuestras bibliotecas? Pues libros de guerra. Y realmente éramos una especie tan fea que no sabe si no hacer la guerra que por ahí que nos eliminaban de una. Entonces, como esos pensamientos a veces como, como, como locos me hacían pensar, ¿cómo es posible que tengamos más libros de guerra que de nacimientos? ¿Cierto? ¿Dónde estaban los libros de los nacimientos? ¿Cómo paríamos? ¿Cómo engendrábamos? ¿Cómo concebíamos? Parecía que no, parece que es en el otro lado donde estaba el punto de vista más importante, donde estaba el foco, ¿no? Las estrategias de guerra, los héroes de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que una de las cosas más bellas ha podido, en mi caso, descubrirme, verme en el espejo de las historias de otras, de cómo podemos entablar el diálogo hacia adentro con la escucha de las mujeres que nos han contado antes, con esa genealogía. Después vino una certeza y es que tal vez en esa relación de ombligo que tenemos con, con, la, con el cuidado de la vida, y no hablo de la maternidad únicamente, sino con la crianza de la vida, pues estuviera tal vez algo de lo que es el hilo que nos hace falta para la pervivencia de la humanidad. Y entonces, ¿dónde están esas historias? Fue como un primer punto. Yo era periodista digital especializada en el turismo, trabajaba con ProColombia y bueno, de las cosas que hizo este pechito antes fue, por ejemplo, Colombia y riesgos que te quieras quedar y trabajaba, digamos, en la parte comercial eh, como copy. Hasta que llegó a mí dos historias, una la de Manuela Sáenz y otra la de Érase una mujer, que llegó de una manera muy sencilla. Mi hermano me dijo, oye, mira, creo que las mujeres son como matrioscas, se tienen una a la otra. Y una ha sido hija, y esa hija viene de una madre que a la vez fue hija. Ya. Sí, sí, es cierto, las mujeres somos como matrioscas hacia afuera, nos contenemos una a la otra y tenemos una genealogía que nos lleva a dónde. Entonces, comencé a escribir justo acá en Lima, en San Bartolo, al pie del mar, porque creo que ahí tenía que ser el libro de Érase una mujer, que de alguna manera me partió la vida y de alguna manera a los 45 años me dijo, oiga, usted está ya muy vieja para seguir apostándole pues a lo que le da para sus hijos, a lo que le da sobrevivencia, pero ¿dónde está realmente su fuerza vital? Y yo creo que escribir Érase una mujer fue un punto de partida para descubrirme y se convirtió, digamos, en un escrito en el que pude ir hacia atrás en la historia con 22 narraciones de mujeres anónimas que va desde 2014 hacia el punto, digamos, de inicio de cuál es la mamushka mayor. Y la mamushka mayor pensé que era la madre tierra, ¿sí? Entonces, como que si éramos todas nosotras matrioscas, ¿cuál es esa gran contenedora? Era Pachamama, era la madre tierra. Y el libro empezó a desembocar una cantidad de cosas muy bonitas. Cuando lo entregué lloré y lo entregué como si fuera una criatura, un niño. Ya, por favor, llévenselo, porque creo que uno no termina nunca de escribir, sino más bien hace un acto ahí de abandono y por favor, señores editores, llévenselo y acabenlo de criar, impriman, etc. Y, y era se volvió como si fuera una botella de náufrago en el mar con un montón de historias. Por ejemplo, la primera fue una mujer que lo leyó en lectura primera, es decir, en primera lectura antes de salir a la publicación, dijo, mira, acabo de venir de la fiscalía eh, porque he denunciado a un abusador
que he tenido permanente. ¿Qué se necesita para publicar este libro? Entonces los editores dijeron, pues plata, ¿no? Se necesitan plata, eso, se necesita plata. Y ella fue la primera que apostó por el libro, como lo hizo Florence Thomas también, que fue, digamos, una de esas bondades de la vida. Yo fui muy asustada porque decía, oh, es tan académica, y yo con mis cuenticos. Y no, fue un proceso así de acogimiento y de entendimiento de esa palabra que me había sido esquiva, que era la sororidad. Entonces, Érase una mujer derivó en una cantidad de historias que volvieron de vuelta, muchísimas cartas que me decían, oh mira, la mujer de la vikinga es mi madre, que ha sido la que siempre ha luchado. La mujer, es decir, las historias empezaban a ser espejos de otras, y para mí fue altamente sorprendente, pero también altamente comprometedor. Entonces, de ahí pensé, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos la misma posibilidad que los hombres en la producción intelectual? Como que hemos entrado a todo el mercado laboral, pero esa producción intelectual, esos trabajos de producción intelectual todavía no son esquivos, pensé. Y leí Una habitación propia o una habitación para escribir, y de ahí dije, ya pues hagamos entonces una habitación colectiva, ya que los estudios en casa, los espacios en casa, los tiempos en casa no son esquivos, pues hagamos una habitación colectiva para que podamos escribir. Y ya, lancé la propuesta de una habitación para escribir como, como una posibilidad literaria y académica, con ciertas aspiraciones académicas. Y en el primer encuentro supe que estar entre mujeres no era solamente estar, sino ser. Y, y fuimos búsqueda, y fuimos eh, posibilidad de historias. Y además, por ejemplo, en la primera vez, una de las mujeres, una mujer muy bella y que para mí fue fundamental, dijo, mira, quiero contar cómo fui abusada de los 8 a los 14 años. Y yo dije, espera, porque eso no tengo manual para esto, y esto cómo se hace. Y finalmente ha sido a partir de ahí un aprendizaje profundo en este espacio de habitación para escribir, en el cual le perdí miedo a algo, y es que escribir sana, ¿no? Porque era como muy mañé, pensaba yo eso. ¿Cómo así que escribir sana? Y es cierto, ¿sí? Y es cierto, y empezar a vivenciarlo, empezar a verlo de cerca y a temerle, a dejar de temerle, fue como encontrar también el sentido último de lo que estaba haciendo. ¿Para qué un taller de escritura? Y el taller de habitación para escribir derivó en Casa Habitada. La habitación quiso casa porque se creció. Y a partir de Casa Habitada, pues hemos empezado a construir un espacio, ya no solo Vera, sino un espacio colectivo en el que hacemos crianza de la palabra, en donde hemos encontrado que los sistemas de educación acuden a la forja como método, ¿sí? Te forjo, te paso por el fuego, ¿no? Te paso por el dolor, aprender duele. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros lemas en un espacio valiosísimo que es el Club de Lectura es: la letra con vino entra. Toda la posibilidad de contacto gozoso, profundo, ¿no? Yo creo que ahí ha sido una de las cosas más importantes, y a partir de ahí, pues la casa se ha convertido en un lugar seguro, en un lugar bonito, en un lugar en que nos atrevemos a contar desde la honestidad brutal, sin juzgamientos, además en una exploración de formas, de relatos sin formato. Tenemos ya 4 publicaciones artesanales, 4 publicaciones que todavía no están hacia afuera, no, publicadas, porque hacen parte además de esas primeras historias que se cuentan. Eh, y ya hay constituidos 2 grupos de producción literaria, que son el de Erótica Production, que ha sido bomba, ha sido genial, porque nos hemos dado cuenta
todo el poder creador que tiene el erotismo y de cómo hemos sido enajenadas de nuestro cuerpo, de nuestra capacidad de goce, de esa utopía personal que finalmente es la que agencia el erotismo, no solamente la sexualidad. Y tenemos otro colectivo de producción literaria en el que vamos a publicar este año un proyecto que se llama La Malquerencia. Y son, sí señoras, señores, son todas esas historias dolorosas y cortavenas, pero contadas en una luz diferente. Entonces, es eso, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestra historia? ¿Dónde está la... Además, porque todos están esperando la gran historia. Y realmente lo que hay que cultivar es la gran mirada. ¿Dónde está la mirada? ¿Dónde está la singularidad de la mirada? Y yo creo que en eso nosotras somos maestras. Bueno, la segunda pregunta decía, ¿por qué consideras que esta experiencia ha sido importante para ti y para las demás? Para mí ha sido cambio de vida, pero absoluto, ¿no? No la pasaba mal en mi antiguo trabajo, me tocaba ir y probar. Dice, Obeida, ¿tenemos chance para preguntas? Creo que sí, ¿no? Es la segunda parte. Sí. Sí, al final, al final. Bueno, entonces, para mí, bueno, creo que se convirtió en un proyecto de vida, no en un proyecto laboral, en un proyecto de trabajo, es un proyecto de vida absoluto. Yo creo que ha sido importante porque hemos hecho un viaje a través de la genealogía de nosotras en la escritura. Realmente la escritura ha sido reservada para el poder por obvias razones. Las sociedades alfabetizadas están recientes. Y dentro de esas sociedades alfabetizadas, pues las mujeres hemos sido de las últimas en entrar. Entonces, ¿cómo apropiarnos de la escritura cuando nos ha sido, no nos ha sido permitido el ejercicio pleno? Yo creo en la escritura como un derecho humano, como un derecho de expresión, como un derecho fundamental para la expresión humana. Entonces, ir en esa genealogía nos ha permitido llegar a historias como por ejemplo la de Neduana. Neduana es el primer ser humano que firmó un documento como propio en 4300, perdón, hace 4300 años. Es decir, recién inventada la escritura. Y lo primero, es la primera persona, el primer ser humano del que se tenga vestigio, firmó un documento como suyo. Y no solamente un documento como suyo, sino que se atrevió a hablar en primera persona. Porque esta mujer, que era hija del hombre más poderoso de la tierra en ese entonces, que había unificado Mesopotamia, es nombrada sacerdotisa del dios Nana, del dios Luna, que era elemento masculino. Y esta mujer, después de una batida nacionalista en la que ocuparon su templo, escribe un verso que a mí me parece conmovedor por contemporáneo. Le dice a Inanna, que es la diosa del amor, le dice, oh Inanna, véngame usted. Mi cuerpo, mi sexo ha sido reducido a cenizas. Y es de los primeros versos que se conocen escritos en primera persona, porque ella ya había hecho otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De historias que permanecen en el tiempo. Entonces, creo que ir hacia atrás, ¿y dónde está Inanna? Yo no sé ustedes, pero a mí ni en el colegio ni en la universidad me hablaron de ella. Nunca está en la historia. Y además era muy simpático porque los investigadores que ratificaron su existencia, que hicieron toda la investigación, en 1928 dicen, oh, qué bueno, hemos descubierto la Shakespeare antigua. ¿Perdón? ¿Cómo que la Shakespeare? ¿No? Si esta mujer fue la primera, si esta mujer hizo una versificación tan poderosa que influyó en la Biblia. Toda la Biblia está impregnada del estilo de versificación de Neduana. Homero está influido por ella.
pero para validarle decían, oh, qué bueno, estamos ante la Shakespeare antigua. Entonces ahí es donde debe estar nuestra voz, en esa lumbre diferente, en resignificar también cuál ha sido nuestro puesto en nuestro lugar en la historia de la humanidad. Nos ha permitido también algo que yo creía que era muy difícil, además porque eso fue lo que nos enseñaron, y era que trabajar entre mujeres era muy difícil, ¿sí? Siempre, oh no, haz equipo con los hombres, trabajar entre mujeres es complicado, son chismosas, bueno, todo eso que nos enseñaron que no es cierto. Entonces, yo creo que el espacio de casa habitada, de habitación, de todos los talleres nos ha permitido entender que efectivamente somos juntas, somos maravillosas, somos poderosas, surgen ideas nuevas, damos luz a la maravilla. Y creo que eso es fundamental entenderlo. Trabajar entre nosotras nos lleva a dimensiones humanas insospechadas y eso hay que abrazarlo profundamente. También creo que este espacio nos ha permitido contarnos con honestidad brutal los dolores, ¿no? Llegar y contarnos honestamente y brutalmente los dolores, los desaciertos, eh, pero no quedarnos en el dolor, sino pasarlos a la creación. ¿Qué hacemos con el dolor? No vamos a querer ser siendo permanentemente las reinas del Valle de Lágrimas, ¿no? Sino, ¿qué hacemos con la creación? O sea, ¿qué hacemos con el dolor? Creación. Y creación de nuevas narrativas. Creo que eso ha sido fundamentalmente como lo importante. Las dificultades, financiar un espacio de estos. Además, financiarlo a través de talleres, a partir de trabajos, a partir de camisetas, a partir la viabilidad financiera ha sido de lo más difícil que hemos tenido y también lo administrativo, que ha requerido digamos, un aprendizaje. De resto, yo creo que ha sido bastante gozoso, bastante edificador. Es como jugar, es como estar jugando siempre, es como, ahora que nos inventamos, entonces ahora nos inventamos las cartas de amor erótico, entonces vamos a escribir cartas de amor erótico y nos juntamos, es muy especial porque siempre que estamos juntas, claro, abordamos el dolor, esa parte oscura, densa, pero creo que siempre dejamos la fisura de luz suficiente para pasar al otro lado del espejo. Entonces, creo que lo difícil ha sido eso, lo administrativo, lo financiero, la vaina, hay que pagar arriendo, hay que pagar, bueno, lo práctico de la vida. Pero creo que en ese aprendizaje vamos adelantando, lo vamos haciendo, ya vamos para un segundo año en el que esperamos salga fortalecido. Otra de las cosas que ha sido también como parte del aprendizaje es que queremos que todo esté a punto, que todo esté hecho, ¿no? Como, sí, lo decimos, no, hay que bancarse el proceso y en el proceso ser felices también. Queremos como que ya, esta es la visión de lo que queremos de la casa y ya, vamos por eso. Y nos impacientamos a veces. Entonces ha sido como un proceso de entender que así como la palabra tiene crianza, pues los procesos también, y hay que bancarse el proceso. Eso ha sido como una de las cosas que hemos tenido. Y digamos que, bueno, la cuarta pregunta es cuáles son los retos que quedaron o que se cumplieron con el desarrollo de la experiencia. Yo creo que son muchos los aprendizajes. Son, por ejemplo, en el taller hemos tenido una maduración, una decantación de la parte metodológica de los talleres, del taller de habitación para escribir. Hemos, por ejemplo, ahondado en toda la parte de narración, del universo narrativo de cada autora, de cómo partiendo del cultivo del universo narrativo de cada historia,
cada historia logra una singularidad poderosa. Como por ejemplo, hemos aprendido que la relación con los personajes que existen en ese universo narrativo es finalmente el que sostiene cualquier trama. No existe trama que sostenga un personaje que no se con los personajes que no se conocen. Entonces, creo que entrar en no entrar a estudiar narradores, sino antes no a entrarse de una manera poderosa en el universo narrativo, y quiero decir el universo narrativo, los personajes, las historias, de quién me estás hablando, de cuándo me estás hablando, de entender los personajes como, 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 como seres autónomos de la autora, por ejemplo, nos ha permitido encontrar una metodología diferente de crianza de las historias. Entonces, por ejemplo, con los personajes tenemos mucho tiempo de diálogo nosotras, hacemos hojas de vida casi clínicas, pero también empezamos a tratar con ellos en una intimidad, con todos los personajes que participan de nuestra historia, que hacen posible darle una entidad singular a cada uno. Es un diálogo como profundo, como íntimo, ¿cierto? ¿Cuáles son esos personajes, aún los incidentales, porque están ahí? ¿Qué hay detrás de las historias? A partir de Margaret Atwood, por ejemplo, empezamos a entender que esos personajes tenían que tener una línea de tiempo mucho más allá de su vida personal y tener toda una proyección de tipo histórico, qué ha pasado en la vida, en el arco de vida de ese personaje, para poder entender sobre todo algo muy particular en los personajes, que es su utopía personal, donde está la lucha de cada uno de los personajes de nuestra narración. Eso, por ejemplo, nos llevó a que cuando vienen historias personales, historias que pasan por el dolor personal, eh, pudiéramos entender nuestros universos del dolor desde otros puntos de vista y así transformarlos. Creo que eso ha sido muy bello. Toda la pretensión inicial de ser un espacio académico, pues no, creo que se transformó, y creo que lo importante, y entendimos que lo importante era finalmente adentrarse en el sentido último de cada historia, de cada autora, ¿no? Cuando uno se cuenta, finalmente va tras el sentido último que le damos a la existencia. Entonces creo que ha sido de las cosas que han sido un logro. Creo que también un logro eh, poder vincular a mujeres de comunidad eh, y acercar toda la genealogía de escritoras. Por ejemplo, es muy lindo, después de los talleres hablamos, oh sí, Virginia, ah, claro, Silvia, ¿cuál Silvia? Pues Plath, ¿no? Entonces empiezan a ser estas mujeres que han sido tan esquivas, tan lejanas. Ah, mira, es que Alejandra de verdad que estaba muy triste. ¿Qué le hubieras dicho a Alejandra? Bueno, es Pizarnik. Entonces, como que de alguna manera es entender eso, que somos tejido unas de otras, espejo unas de otras, y cada una en su singularidad, cada una en su individualidad, cada una en su propia riqueza. Realmente lo que nos hace tan bellos como seres humanos, pues es la diferencia y el milagro que somos cada uno y cada una. Cada uno somos técnicamente milagros con páticas, ¿no? Únicas e irrepetibles, y cuánto ha tenido que confabular el universo para poder ser cada una lo que somos. Entonces, sí creo que ha sido como de los logros, eh, entender que finalmente es esa, contarnos, es volver a esa lumbre primigenia que nos hizo humanos, esa lumbre en la cual nosotros, los humanos, pues entendimos que vivimos en el tiempo, que tenemos un nacer y un morir, y en ese arco buscamos
un significado, un porqué, un para qué. Creo que todo eso de la ficción, sabemos que cada vez que hablamos de alguna manera ficcionamos, cada vez que contamos hasta las cositas más simples, ¿no? Como esta mañana fui y compré pan y entonces en la panadería, todo hay una elaboración, porque finalmente contar ese arco de vida, ese arco de transformación de cada uno de nosotros, desde el nacer hasta el morir, finalmente es un relato. Entonces, sí ha sido una experiencia gozosa, una experiencia retadora, una experiencia de fluir. Creo que nos ha enseñado muy bien que estamos más cercanos los humanos a los ríos que a las rocas. Nos ha permitido encontrar voces, nos ha permitido generar círculos efectivos también de cuidado entre nosotras. Nos ha permitido descubrir nuestros erotismos, eh, y además lo cercano que está el erotismo de lo político. Nos ha permitido generar nuevas ideas, pero sobre todo la posibilidad de trabajo entre mujeres, que es un trabajo tan valioso. Nos han dicho muchas cosas, gueto literario, cosas así, no comprenden por qué un espacio para mujeres, pero ya poquito a poco creo que no solamente es entendible, sino que en el espacio han empezado a llegar hombres que se asoman con asombro, con respeto, con paridad, en una relación de paridad, que es muy importante, y ahí vamos construyendo. Entonces, esa ha sido como parte de la experiencia. Bueno, Verita, te escuchaba y decía, ay, no, yo creo que hay unas frases célebres que voy a hacer como una síntesis y decir, cada cosa de estas podríamos hacer muchas más charlas, como haciendo una síntesis de lo que dijiste, ¿no? Y pues voy a hacer haciendo eso, le abrimos los micrófonos. La dinámica que voy a proponer es que la persona que quiera hacer una pregunta o un comentario, si ustedes ven en la pantalla, tienen al lado un chat, entonces escriben y colocan pregunta y ahí vamos llevando el control para no desordenarnos en el orden y en la apertura y el cierre digamos, de los micrófonos, ¿no? Entonces, pues, Vera habla de la importancia de la historia de los nacimientos, de la figura de las matriushkas, todo esto para que luego ustedes puedan seguir pensando y bueno, y por qué no, tomen cursos con Vera. Vera es una increíble maestra, sus clases son magistrales, es de un nivel de, como ella dice, de ficción, ¿no? Ella cuenta las historias de todas estas escritoras. Sus talleres hablan de las mujeres que escriben y para mí eso fue también un gran descubrimiento y yo decía, ¿por qué no nos enseñaron que había mujeres que escribían en el colegio? ¿Por qué no nos enseñaron este tipo de cosas? Entonces, las clases de ella son increíbles. Entonces, ahí está la matriusca, ella habla de la sororidad, frases como escribir sana, no estamos buscando la gran historia, sino la gran mirada, cómo el escribir es un derecho fundamental, la relación entre el dolor y la creación, y no somos ríos, perdón, somos ríos, no rocas. Así que Vera, muchas gracias por toda esta filosofía de ese camino que has hecho durante tantos años y que está viendo sus frutos en este momento. Yo siempre he dicho que larga vida casa habitada, respeto mucho tu trabajo. Y pues chicas, aquí tienen esta gran maestra que tiene todo el amor para su trabajo y que también sé que tiene mucho más para contarles. La primera es Obeida, que quiere preguntar. Obeida, haz la pregunta en voz. Aquí solamente. Gracias. Ya se dieron cuenta que me ganó la tecnología, entonces mandé la pregunta mal planteada. Entonces, yo entiendo, hola Vera, me encanta conocerte. Muchas gracias por esto que cuentas, me parece que es maravilloso. Yo entiendo, de acuerdo con lo que tú dices, que la habitación propia no solamente es una metáfora, no solamente es una literalidad, o sea, tener un espacio físico en el que tú puedas decir, no existo, desaparezco para el mundo y este espacio es mío. Y también lo entiendo como una metáfora, como un lugar en el que uno puede ser uno, honestamente, tranquilamente, sin miedo al juicio de los otros. ¿De qué manera esta
construcción de esta habitación propia, de este espacio real y metafórico, contribuye a la construcción de una propia voz? Pues yo creo que es el espacio, claro, realmente cuando Virginia Woolf señala que necesitamos una habitación propia y además 500 libras, dice ella, ¿no? No es solamente el espacio físico, que debería ser, y lo necesitamos, porque nosotras necesitamos espacio de silencio, espacio de respeto, espacio de intimidad, espacio en donde nuestra voz surja, pero yo creo que va más allá. Y yo creo que es ese espacio en el que podamos encontrar el hilo del sentido de lo que queremos, en lo que hacemos. Es decir, a qué estamos contribuyendo, qué es lo que, hacia qué sumamos, ¿cierto? Hacia dónde vamos. El lugar para hacer preguntas, el lugar para desnudarnos, para el lugar donde podamos realmente encontrar esa voz íntima, esa voz interna, esa voz que es una campana por dentro. Entonces, el espacio, pues es el espacio y el tiempo, porque hemos sido enajenadas de nuestro tiempo. Nuestro tiempo a veces parece que no nos pertenece, estamos fragmentadas, cuidando, haciendo tantas cosas. Entonces, bueno, creo que es entender que tenemos derecho a nuestra individualidad, que tenemos derecho a nuestro tiempo, que tenemos derecho a nuestro espacio y que tenemos derecho a nuestra voz singular, que no necesitamos parecernos a nadie para ser válidos, sino simplemente per se, por existir, por estar aquí, por ser, por ser una construcción, un milagro, pues tienes un lugar en la voz y en la historia de la humanidad. Es decir, no es la historia de la humanidad no está construida de los grandes héroes, sino de las voces que vienen, de las voces que somos. Cada una de nosotras, por el solo hecho de ser, de sentirlo, tenemos derecho a un lugar en la voz colectiva, en la voz de la humanidad. Nuestra voz singular está inserta en la voz de la humanidad. A través de nuestra voz se cuenta nuestro tiempo, se cuentan nuestras geografías, a través de esa historia cotidiana, de esa historia personal. Ahí está inserta la historia de la humanidad. No sé si contesté, ¿sí? Ahí en el chat puse que Vera en sus talleres, en Habitación para Escribir Uno, Vera nos pone de tarea, crea un espacio físico propio para escribir. Entonces, esa puede ser una tarea. Pregúntense cuál es el espacio en el que escriben y cómo es ese espacio, lo comparten con alguien, ¿con qué alimentan lo que escriben? No sé, tienen cuadros, tienen libros o no tienen un espacio propio, ¿no? Esa es una tarea que Vera hace y pues no sé, tú cuéntanos un poquito ahí, meto la cucharada mientras alguien más se anima a preguntar sobre ese ejercicio. Claro, pues el espacio hay que florearlo, hay que ritualizarlo, hay que llenarlo de olores, hay que llenarlo de nuestra existencia, ¿sí? Que sea ese espacio de nuestra existencia en donde tengamos la posibilidad de ritualizar, y ritualizar no me refiero a lo religioso, sino a la posibilidad de hacerlo nuestro, que esté impregnado de nuestros olores, de nuestras fotos, de nuestros libros, de nuestras frases, que tengan, no sé, una pared para escribir. Siempre nos dijeron que escribir en la pared era cosa de canallas y escribir en la pared es maravilloso, maravilloso, porque ahí está, tener una pared para escribir, tener una pared para cultivar todos esos personajes, todas las historias, todas las frases. Además, hacemos algo que es muy lindo porque dentro de la construcción de la gran mirada, realmente es como
volver a las epifanías, volver a eso que nos resuena en nuestro corazón y que sabemos que son revelaciones. Y sobre todo, aguzar el ojo en la poesía cotidiana. Creemos que la poesía está solo en los arreboles. ¿Qué va? La poesía está en el café, la poesía está en el corazón, en el latir del corazón vigoroso de quien nos acompaña, en nuestro propio corazón. Yo creo que es aguzar la mirada para la poesía cotidiana y en el caso de ustedes, que es lo visual también, la narrativa visual, pues la narrativa visual es pura poesía. Y algo que me decía un hombre que quiero mucho, es como mi papá de cariño, me decía, me veía tan ocupada escribiendo y me invitaba a caminar y yo, estoy muy ocupada, hasta que me dijo, mira hija, ¿sabes qué? Ocúpate de ser poesía, no de escribir poesía. Y yo creo que ha sido de las lecciones de vida y de escritura más bella que me ha dado. Sé poesía, no te ocupes de escribir, sé poesía y ahí tendrás que contar. Entonces yo creo que es de lo bonito que hay que hacer, ¿no? Además porque eso te da un estado de gracia particular en la creación. Bueno, a nuestras chicas, a mujeres Killari les voy a mandar la foto de mi habitación para escribir. Yo hice la tarea. Bueno, ¿quién más se...? Laura Benavides tiene la palabra. Abre el micrófono, porfa. ¿Dónde está Laura? ¿Laura? ¿No abrió? No la No sé. veo. No. Ella escribió la Ya, ya, pregunta. ya. Ay, Es que me da un poco duro acá ubicarme en el chat, pero acá estoy. La pregunta la conectó ahí como con el erotismo y ahí la escribí. Es para ti, ¿qué significaría escribir desde el cuerpo o escribir con el cuerpo? Pues fíjate que siempre escribir se ha visto como un trabajo intelectual. Y yo creo que uno escribe con el cuerpo. Las historias están en alguna parte del cuerpo de nosotras. Y a mí se me asemeja el cuerpo como la hoja en blanco, porque nuestro cuerpo también ha sido enajenado. Sentimos vergüenza de nuestro cuerpo, de explorar nuestras geografías propias, ¿cierto? Como que espacios del placer han sido como siempre tan negados, tan cercenados. Y yo creo que el erotismo te permite conocer profundamente eh, las posibilidades de ser soberana, dueña y señora de tu cuerpo y de las historias que habitan tu cuerpo. Entonces, en ese sentido me parece supremamente liberador, como la hoja en blanco. Yo creo que hay mucho mito sobre el miedo a la hoja en blanco. Es que, claro, la hoja en blanco es territorio de libertad. ¿Qué haces con la libertad? ¿Qué haces con un territorio libre para ti? Da susto, ¿no? Da vértigo. Lo mismo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo a veces nos da susto porque es un territorio libre, soberano, de posibilidades. Entonces, en el erotismo hay una fuente suprema de creación y de vínculo con la creación. Y además con la honestidad, con la posibilidad de contar desde la honestidad. Es decir, desde, desde esa realidad ficción que para nosotros es verdadera. Entonces, en el erotismo hay... ¡Wow! Yo no había escrito erotismo, porque había escrito siempre para periodismo o había escrito otro tipo de narrativa. Y fueron en Habitación para Escribir las mismas chicas que, no vamos a pasar este río solita, ven acá y escribe erotismo. Y para mí ha sido un descubrimiento y un descubrimiento feliz, feliz. Y además el erotismo es supremamente político, porque si algo hemos tenido reglado nosotras, pues es nuestro cuerpo, y reglado y normatizado desde muchos aspectos.
desde lo religioso, desde aún la legislación, desde todas las reglas, por ejemplo, del mercado de consumo también. Entonces, no, el erotismo es una exploración maravillosa que permite encontrarnos a nosotros con las historias que están en nuestro cuerpo, que yo creo que son esas historias que nos han impregnado profundamente y ahí están para ser contadas, lloradas, contadas, cantadas, vistas y finalmente pasadas al pacto de belleza que es la creación, ¿no? Gracias, Berita. ¿Quién más se anima con otra pregunta? Diana, Diana Ojeda. Hola, hola Vera. Hola, hola. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta. Yo tengo un interés particular por el cine épico y hace poco vi una conferencia de una mujer feminista muy importante en España, pero no recuerdo el nombre. Pero ella decía que las mujeres contamos, sí, empezamos a contar desde lo doméstico, lo íntimo, y pues que ella piensa que hemos fallado en lo épico y que eso es como un vacío que hay en la historia y en la escritura feminista que sería importante llenar en este tiempo. Yo quiero saber tú qué piensas de eso y pues en el interés que yo tengo por ese tema, si tú tienes algún mapa de historia de las mujeres y sobre todo como esas mujeres heroínas que ha habido y que han estado invisibilizadas. Pues ahí estoy trabajando un proyecto que es el de Manuela Sáenz, ¿no? Que digamos ha sido una mujer invisibilizada, fue la primera general de América Latina, pero que desafortunadamente la referencia es que fue amante de Bolívar. Cuando conoció a Bolívar ya era caballeresa del Sol, pero además héroe de la independencia en Perú y en Ecuador, pero aún así es parte de la... es parte, digamos, de su gran logro parece ser que estuvo en la cama con Don Simón. Entonces, creo que en la épica, o sea, no me lo he planteado mucho como la épica, pero a mí me parece interesante, muy interesante abordarlo porque siempre hemos estado ahí, ¿no? Siempre hemos estado en el coraje, en el esfuerzo, en el heroísmo, siempre hemos estado aún como protagonistas, pero en la huella que ha dejado la narrativa de la historia, pues no nos ha dado lugar. A mí me parece fundamental contarnos, pero contarnos en una nueva luz, ¿sabes? Hay una escritora que es Svetlana Alexievich, que dice, no me interesa contar las estrategias de guerra ni las historias de guerra, me interesa saber qué de humano sobrevivió a la guerra. Y yo creo que ese sobrevivir, qué ha sobrevivido del humano en la guerra, se puede hacer a través del hilo de estas mujeres heroínas, de estas mujeres que han estado en medio de las luchas. ¿Qué sobrevive después? ¿Qué sobrevive del humano? En el caso de Manuela para mí fue como una claridad y por eso no retomé a la Manuelita que es ícono, sino a la Manuela que está en Paita, próxima a la muerte, gorda, parapléjica y viviendo de hacer chocolates, de hacer dulcecitos y de hacer bordados y traducciones. Entonces, ¿qué sobrevivió a la guerra? ¿Qué sobrevivió a la guerra después para esta mujer? Ese fue mi enfoque. Pero yo creo que en la épica nos falta conocer a la mujer. Claro que sí, el rol de las mujeres en todas esas luchas, en las mujeres heroínas, están ahí por ser descubiertas, pero ser descubiertas desde su singular punto de vista
y no desde el punto de vista de lo masculino, que es lo que siempre se ha impuesto, ¿no? Esa mujer tiene relevancia porque es tan valiosa como un hombre. No, yo creo que es el punto singular de cómo hemos sido valiosas como mujeres. Chévere, chévere eso que dices, me gusta mucho. Claro, porque a veces, incluso, claro, en una heroína es como, bueno, siendo exagerado, como qué tan violenta puede ser, ¿no? Y es el punto de vista masculino. Hay algo muy interesante que quisiera agregar de la pregunta, y es que el tema es como a nosotras nos quitaron a nuestras diosas y a la madre diosa, y pues en el patriarcado nos programaron a todos para pensar en el hombre Dios, Dios hombre. Entonces, claro, ella dice que digamos, de esa raíz o de esa estructura aparece toda la narración épica porque Dios es hombre. Entonces, por eso es válido alguien como Ulises y todo esto, ¿no? Incluso los patrones este punto, los patrones de comportamiento del héroe hombre, que parte de esos arquetipos que vienen del Dios. Entonces, el tema es como en esa, precisamente no sé si es recuperar la mitología de nuestras diosas o de la madre diosa para poder como que ahí se ramifique o pensarse como las mujeres supernaturales o grandes heroínas o todo esto, sí, que pues digamos que hace como eco en la sociedad de manera muy profunda, ¿no? Pues fíjate que tenemos una legión de diosas desterradas, Sí. a la cual a mí me parece importante entrar a conocer específicamente para lo que te estás planteando, para tu proyecto, que me parece pues, supremamente interesante. Eh, pero yo creo que estas mujeres están asociadas más a la fortaleza que como humanas, como mujeres, que como diosas. ¿Sí? Toda la potencialidad de diosas, claro. Además, es muy lindo porque todas las diosas son duales. La dualidad de las diosas es una de las cosas muy asombrosas porque no es esa visión de la infalibilidad, de ser infalibles. No, no son infalibles, no hay este sentido, sino al contrario, al contrario. Entonces, creo que entre un Dios más se acerque a la humanidad, eh, más poderoso es. Muy Listo. bien, bueno, ahí le dejaron también una pregunta a Diana, Carolina, luego si quieren, porque estaban ya, queremos todas saber el link de tu conferencia. Ahorita, Luego, ahorita. luego nos la comparten, muy bien. Emma pide la palabra. Hola, buenos días. Gusto en conocerte. Me encantó muchas frases tuyas, muy interesantes y bueno, acertadas en lo que yo estoy también con derechos humanos para niñas. Teniendo en cuenta la frase que dice que somos milagros con patitas y que la escritura debe ser un derecho humano y un derecho fundamental, me gustaría saber qué piensas acerca de cómo de manera contundente podemos trabajar con la mirada de las niñas para dejar una huella visible de alguna manera para la humanidad a partir de ahora, o sea, con procesos desde ahora, desde nosotras las mujeres. Gracias. Esa es una pregunta compleja, pero yo creo que escuchándolas, yo creo que conociéndolas profundamente, porque las niñas que fuimos ya no son las niñas de este tiempo, pero yo creo Sí. que la educación en paridad, tanto para niños como para niñas, es un buen, podría llegar a ser algo interesante. Es decir, donde el ser, el ser niño o niña no te defina la vida de una manera tan absolutamente abismal en las posibilidades que se tienen.
en los derechos que se tienen, en la relación con su cuerpo, con el ejercicio de su existencia, de su pensamiento, de su sentimiento. Saber que la dualidad es bellísima, fundamental. Hemos sido sociedades occidentales que le hemos tenido mucho a la diferencia, que le hemos tenido mucho miedo a ser diferentes. Yo creo que afortunadamente todas pues, hemos tenido esas mujeres que han luchado por nuestra igualdad frente a los derechos, y yo creo que sería muy bello resignificar nuestra diferencia y luchar también por nuestras manifestaciones de diferencia. ¿Sí? Igualdad frente a lo jurídico, a lo legal, a las oportunidades, a los derechos, y también cuidar nuestro derecho a las diferencias, y frente a las diferencias una crianza de respeto, de paridad. No sé, tendría que detenerme un poco más porque se me ocurren cosas así como sueltas, pero yo creo que a nuestras niñas tendríamos primero que entrar a conocerlas profundamente, porque las infancias han cambiado mucho. Hay unos cambios en los cuales los niños, por ejemplo, mis hijos ya no son los niños de ahora, tienen otras condiciones también. Conocerlos profundamente, darles voz, reconocerlos como seres humanos plenos, ¿no? Reconocer la voz de ellos, reconocer la voz de ellas, por supuesto, es importante. Entablar diálogo profundo con ellos, saber qué historias están ahí resonando de parte de ellos, saber hacia dónde se mueve el interés. Pero sobre todo eso, reconocerlos como seres humanos plenos. Hay una autora que es Astrid Lindgren, que bueno, nació a principios como hacia 1908, creo, en Suecia, y es la mamá de Pipa Medias Largas y de una cantidad de libros que yo creo que cambiaron fundamentalmente toda la forma de ver a los niños en Europa, y tuvo como mucha incidencia en cómo se veían las mujeres y en la fortaleza de ellas. Entonces, de pronto sería como una referencia que te puedo dar para poder explorar ese mundo infantil que es tan sagrado, es tan poderoso, es tan bello, y yo creo que reclama firmemente el derecho a la felicidad, ¿no? Quería complementar con respecto a la pregunta de Emma. Sí, María, tienes la palabra, María. Dale. Sí, gracias. Bueno, gracias por la conferencia, muy iluminadora. Pienso que la crianza también tiene que ver mucho con lo que se le enseña a los niños, porque, o sea, no puede ser como una responsabilidad de las niñas defender sus derechos, sino desde chiquitos a los hombres también hacerles entender a las mujeres como pares. Entonces es como no solo pensar en la niña, sino en la educación infantil equitativa, algo así. Sí, yo también creo que es una cuestión de la crianza en paridad, de la crianza en igualdad, y de ir desestructurando todos esos, porque es que a los chicos también todo el sistema patriarcal también los aplasta. Entonces creo que a nuestros chiquitos los hemos estado metiendo en esa armadura de guerreros medievales que mucho también les hace daño. Es decir, del sistema patriarcal ninguno, ni hombres ni mujeres, salimos bien librados realmente. Realmente ha sido un peso para ellos también. Imagínate nuestros niños todavía teniendo que ir a la guerra. Eso es una imposición infame.
¿no? Entonces, teniendo que prestar servicio militar, teniendo que prestarse para la guerra, eso no. Entonces sí, yo creo que que debe hacerse un trabajo en la infancia, desde la infancia, en la crianza de la paridad entendida como la paridad en reciprocidad también, como una crianza que posibilite nuevas formas de relacionarse, nuevas formas del amor, nuevas formas de la sociedad. Vera, no sé si alguien va a preguntar, pero yo, ahorita que estás hablando de crianza y una, digamos, como de tus grandes, bueno, y que así también titulé, pues este webinar era crianza de las palabras. Me gustaría que profundizaras un poco allí, como de dónde te vino eso de criar las palabras, ¿no? Porque creo que es una metáfora muy bonita, ¿no? Y creo que podrías ahí tejer con lo que acabas de decir. Pues el sentido de crianza lo aprendí de los queros de los hombres andinos en el Alto Perú. En Cusco fue donde primera vez escuché esto de la crianza. Y yo, ¿y cómo es esto, no? De la crianza. Entonces decían, mira, yo te crío, tú me crías. Y nos criamos en reciprocidad. Tú crías el cuisito y el cuisito después te cría a ti. Y la tierra, tú crías a la tierra y la tierra te cría a ti. Es decir, es un sentido que va más allá, además que de alguna manera nosotros hemos estado insertos en unas relaciones de intercambio y no de reciprocidad. Y esas relaciones de intercambio es, tú me das algo, yo te doy algo a cambio. Entonces, pues en ese sentido, no hay un compromiso vinculante con el otro, hacia su bienestar, hacia su felicidad, hacia sus posibilidades. Entonces, en el sentido del intercambio, pues no había empacho en que cambiáramos espejos por oro, ¿cierto? Porque se escucha la bulla de afuera. Pero no está, se oye pero lejos, ¿Lejos? tranquila. Bueno. Tu voz está en primer Es que aquí plano. pasa la basura con una canción que dice, vecino, vecina, saca la basura. Entonces queda todo un alboroto en la calle. Okay. Entonces, el sentido del intercambio nos pone en una relación en donde no importa que haya un equilibrio, que haya un compromiso vital con el otro. Por eso llegaron a cambiar oro por espejitos. Pues no importa que no sea lo mismo. Igual tú, de malas tú que me lo das, ¿no? De malas tú que pierdes. En el sentido de la crianza en reciprocidad, sí me importa, porque me importa el otro, me importa la relación y el vínculo con el otro, porque si el otro no crece, si el otro no se cría, también yo sé que estoy perdiendo. Entonces, a mí eso como que me cambió mucho el sentido de realmente de vida, porque, porque es el don de dar, es el don de recibir, pero más allá del don de dar y de recibir, es cómo nos criamos nosotros que estamos aquí. ¿Qué tengo yo para criar tu existencia? Y la reciprocidad no es, y la crianza en reciprocidad no es una cuestión de dos que intercambian, sino de dos que siembran a algo más grande. Entonces, se cría la tierra nos cría, se cría la palabra y la palabra nos cría, la palabra nos permite otras posibilidades. Además, la crianza está asociada al cultivo y es que tenemos que cultivarnos. Tenemos que cultivar la palabra, tenemos que cultivarnos los unos a los otros, tenemos que cultivar el sentido amplio del amor, tenemos que cultivar las historias. Finalmente, fíjense cómo las historias que cada una tiene en el pecho suman a la lumbre de la humanidad, al fuego que nos hace humanos. Entonces, sí, es como
como la posibilidad de saber que cultivo en el otro, que doy en el otro, y que el otro no es, no es un saco de expoliación, sino que si establezco una relación contigo, con todo, con lo que establezca relación, tiene que ser una relación de puente, y el puente tiene dos sentidos. El puente es de ida y de vuelta. Bueno, bellísimo, me inspira siempre. Bueno, ¿alguien más tiene pregunta, comentario, duda, dato curioso que quiera compartir? Oh, por Dios. Sí, sí. Yo como soy la niña, pues yo tengo mis preguntas en el as bajo la manga por si alguien se ponen tímidas. Sí. Ahorita, Vera, tú decías que, por ejemplo, que claro, que mantener el espacio de casa habitada, ¿no? Porque digamos que Vera empezó haciendo talleres, pero ahora tiene un espacio, ¿no? O sea, la casa, cuando hablamos de casa habitada, hablamos de un espacio donde uno llega y ahí hay una librería, que es, ahí en el chat les puse donde podían adquirir Érase una mujer, es Lua Books, que es la editorial del hermano de Vera, un proyecto también increíble para niños, entonces también se los recomiendo. Entonces ahí está toda la librería de Lua Books. Y digamos que hay una sala y hay una mesa donde tú te puedes sentar, digamos, y ahí donde es el espacio, digamos, para esa justamente darle lugar a esa crianza, a esa palabra. Entonces tú decías de la dificultad financiera, entonces yo quería como conectar con esa segunda parte que es muy de Virginia, ¿no? De tener las 500 libras y las preguntas que en algún momento también pues hemos compartido, ¿no? En relación de si cómo una mujer accede, digamos, a estos espacios, cuáles son las dificultades, ¿no? Porque finalmente el espacio pues tiene unos gastos, tienes que pagar el agua, el arrendo, ¿no? Y finalmente pues también tu tiempo y el diseño, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué si una mujer, digamos, cuáles serían como las dificultades que de pronto tú has como encontrado o que has reflexionado en este ejercicio, digamos, de mantener la casa, ¿no? Entonces, como que yo eso lo conecto naturalmente con lo que dice Virginia, ¿no? O sea, tener un espacio propio, pero también tener una manera de solventar tu propia vida, ¿no? Y para algunas mujeres, pagar un curso de escritura femenina, para muchos resulta siendo un lujo, ¿no? Y por eso Sí. tú también decías de todas estas comunidades, mujeres, digamos, de procesos sociales en Cali que han podido, digamos, que ustedes están becando en Casa Habitada, justamente porque muchas de estas mujeres no tienen los recursos y eso que los talleres de Vera no son para nada caros, son súper económicos, pero sabemos que muchas mujeres no pueden acceder, digamos, a pagarlo, pero aún así quisieran, ¿no? O mujeres que aún teniendo con qué no tienen el tiempo, ¿no? Entonces, como reflexionar un poco más sobre digamos, ese lugar también como de la estabilidad financiera, de esto es un lujo o no es un lujo, o sea, como que un poquito, sé que has pasado por muchas de esas reflexiones también. Yo a veces siento que la casa es un acto de terquedad o un acto de fe más bien. La casa es un acto de fe. Pues yo creo que es como el sentido de valor también, o sea, podemos invertir a veces en cosas, no se nos hace costoso, pero en general la apreciación del trabajo cultural es, es diferente, ¿no? Es diferente. Lo hemos vivido, por ejemplo, acá en Perú, y en cosas que son como dicientes. Hicimos los flyers de los talleres y no pusimos precio. Entonces nos dijeron, ¿sabes qué? Es que acá entendemos que si el flyer no dice costo, es entrada libre, es gratuito. Porque en lo cultural, dice, si tú ofreces cualquier otra cosa, van a entender que la información está después, el valor de la participación está después. Pero siendo un proyecto cultural, lo que sobreentendemos es que es gratuito, es decir, o está financiado por alguien o el artista asume el valor. Entonces,
Pues es parte de lo que hemos aprendido y es cierto, ¿no? Y de todas maneras estamos en economías, estamos en sociedades en donde la cultura pues no tiene un rango dentro del presupuesto familiar y menos el de las mujeres, porque sucede que las mujeres siempre nos dejamos para el final todo. Primero están los hijos, las cosas, los gastos, y ese proceso de, de, de espacios para nosotras, pues siempre queda un poco hacia atrás, ¿no? Queda siempre atrás en la lista de necesidades, de posibilidades. Entonces, estamos viendo cómo viramos la casa, qué hacemos para que la casa pueda abrir más lugares de becas. En este momento tenemos cuatro lugares de becas para lideresas sociales. Y estamos viendo cómo se puede ampliar, porque eso, pues claro, eso lo asumimos nosotros. Mejor dicho, eso hace parte de cuando alguien participa en la casa, está ayudando a que esas 4 becas sean posibles. Y estamos también con otros espacios que no tienen costo, como el club de lectura, como las charlas que se dan, los conversatorios, la biblioteca. Entonces, claro, eso es de las cosas que estamos viendo cómo hacerlo posible. Pero claro, en el valor, en una sociedad de consumo y no en una sociedad cultural, porque nosotros hacemos parte de una sociedad de consumo y no una sociedad cultural, pues lo cultural hace parte desafortunadamente todavía de la marginalidad. Muy bien. ¿Alguien más? última oportunidad. Porque bueno, creo que habíamos estado hablando como entre hora y media y 2 horas y ya estamos llegando como a ese buen puerto. No sé, bueno, Vera, si ahí en el chat escribió Laila, muchas gracias por tu palabrita. Nos habla de un trabajo en el Guaviare. Te escribí que entraremos en contacto. También puse en la web del taller de Vera, habitacionparaescribir.com. Por ahora son presenciales, Vera, pero tú perfectamente puedes hacer tus clases online. Este mundo está evolucionando, porque justo preguntó Diana y Diana no vive en Colombia, entonces como que creo que ahí hay un llamado y una posibilidad de seguir creciendo y conectarse. Así Esa es que una de pues las metas del segundo semestre. muy bien, y Vera también está haciendo ahora viajes, ¿cómo le llamarías a eso? Viajes literarios, retiros Sí, literarios, ¿no? sí, sí, Algo así. sí, sí. Entonces Así también ahorita va a tener uno en marzo, que creo que ha sido un éxito y creo que ya está lleno el cupo. Y el otro es en septiembre. Sí, septiembre, Vera. en septiembre. Cuenta, ese va a ser en Monpós, como realismo mágico, entonces también busquen en las redes sociales de Vera, Casa Habitada, Vera Carvajal, también está en Facebook, así que bueno, ya la conocen un poquito más, entren en contacto con esta grandiosa mujer, todas ustedes viven en ciudades distintas, con necesidades distintas, así que pues Vera seguramente va a ser un gran canal para vehiculizar muchas cosas en sus territorios y en sus procesos. Y pues esta es la misión que estamos cumpliendo aquí, conectarlas, tejernos y aprovechar, digamos, estas herramientas que nos inventamos los humanos, pues para seguir aquí existiendo. Y pues por último, bueno, no sé si quieres cerrar con algo en particular, invitar algo en particular, contar alguna anécdota en particular, lo que quieras. No, creo que agradecer el espacio y a todas ustedes, pues agradecer que se hayan dejado convocar por esas historias, que busquen darle luz. Yo les deseo una experiencia asombrosa, feliz, en la que esas historias crezcan y ustedes en ellas.
decirles que bueno, Casa Habitada y muy particularmente yo, pues está a disposición. Después nos podemos escribir. Mi correo es vera@astrolabio.com.co. Generalmente me demoro en contestar porque ando saltando de un lugar a otro, pero contesto, finalmente contesto. Decirles que abracen esas historias, que ese universo de personajes que tienen, lo críen, lo conozcan profundamente antes de tomar decisiones de tipo narrativo, que conozcan en intimidad las voces de las cuales está poblada esa historia que quieren contar, y que dejen surgir la oscuridad también en las historias. A veces las mujeres, como nos han sido desterradas la rabia, ¿no? Todas esas emociones de oscuridad, creo que no las introducimos mucho en nuestras historias, y es necesario conocer las profundidades de nuestra oscuridad para que las historias sean buenos retratos. No existe un buen retrato con solo luz. Es luz y oscuridad, lo que deben tener en esos retratos profundos, porque ahí es donde surge el verdadero rostro. Entonces, creo que amen profundamente sus personajes, amen profundamente, especialmente los villanos, y ahí es donde realmente la historia va a tomar fuerza, donde todas esas entiendan esa relación de los personajes o de las fuerzas de protagonismo y antagonismo como la posibilidad de contradicción que le dé movimiento a la historia, ¿sí? No juzguen a sus personajes, déjenlos ser y sorpréndanse de todo lo que les pueden llegar a enseñar. Creo que eso sería. Y quedar en contacto. Bueno, Vera, sí, ahí lo puse, vera@astrolabio.com.co, ¿sí? Sí. Bueno, Vera, no, pues encantadísima, mejórate, que Perú te siga sentando bien, porque sé que es un territorio de tus amores, donde justamente fundaste mucho de lo que eres hoy como gestora del espacio Casa Habitada. Eso queda en Cali. Cuando vengan a Cali, por favor, no olviden nunca pasar por Casa Habitada. Y pues muchas gracias a todas ustedes que vinieron, dedicaron este tiempo. Nuestro siguiente webinar es el próximo sábado, no recuerdo la hora, Pau, pero es el próximo sábado, con una mujer también con un camino muy largo en el cine y mujeres, Margarita Herrera. Su webinar es Equidad de Género en el Campo Audiovisual. Ella hace parte de las que fundó una de las pocas fundaciones que se llama Mujeres Audiovisual, pero a partir de, digamos, ese trabajo en esa fundación, ella pues ha seguido todo un camino de pensarse la relación entre el cine y las mujeres, y en los últimos 2 años ha trabajado en el tema de políticas públicas. Entonces vamos a conocer un poco de detalle ese camino, de, digamos, cómo todo esto que hablamos, sentimos, todas esas necesidades de lo personal es político, cómo aterriza realmente ya, digamos, en hechos puntuales como son convocatorias públicas, que tengan, digamos, elementos muy importantes que fomenten, obviamente, la participación, la visibilidad de las mujeres. Así que pues súper invitadas para ese sábado 8 de febrero 9 de la mañana. Entonces pues las invitamos también ese día para que pues nos acompañen y conozcan la experiencia de Margarita Herrera. Y pues muchas gracias a todas. Podemos irnos despidiendo, si quieren abrir micrófonos, decir algo, gritar, tirar besos, lo que sea. Y dan salir reunión y nosotras pues quedamos hasta el final, mientras ustedes se van desconectando aquí poco a poco. Y pues Vera, mejórate, por favor, cuídate mucho, disfruta mucho, que apenas está empezando tu cuarentena en Perú. Muchas gracias. Bueno, chao. Gracias, Bella. Chao, muchas gracias a Vera, a Jerry, a todas. Chao. Que tengan un buen día, juiciosas. Chao. Bueno, un abrazo. Chao. Bueno, yo también me salgo. Jerry, gracias.
Chao, gracias. Gracias, Ya te- Vera, a ti ya- también. Ya te llamo al WhatsApp. Gracias. Chao, mamá. Chao. Chao. Chao.